El título del mensaje es una pregunta que se me hizo: ¿para qué sirve la Biblia? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? De ninguna forma quiero yo que usted piense que estamos degradando. Es una pregunta muy importante, pero a la vez es muy sencilla. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es nuestro más valioso tesoro que tenemos como hijos de Dios. Y les repito, la Biblia es la palabra de Dios. Es una recopilación de 66 libros divididos en dos secciones mayores conocidas como el Antiguo y el Nuevo Testamento. No son 72, son 66. Y son 66 que pasaron lo que es un canon, una medida de parte de los primeros discípulos aquí en la tierra, donde ellos determinaron cuál libro era con autoridad bíblica. Y Jesucristo citó bastante del Antiguo Testamento, lo cual acreditamos como palabra de Dios. Vaya a Romanos 10, 17. Quiero explicarle primeramente qué es la Biblia. Bueno, la Biblia, la palabra Biblia, si usted ve acá arriba, significa libro o el libro. Y es importante, especialmente sé que hay hermanos nuevos en nuestra iglesia. Este mensaje va a ser de gran beneficio para usted, para que usted aprenda a estudiar y a leer la Biblia. Si usted ya tiene tiempo en nuestra iglesia y no ha leído su Biblia, no la está leyendo, esto va a ser una reprensión para usted. Es necesario poner en práctica la lectura de la Biblia, que la Biblia sea importante en nuestras vidas. En Romanos 10, 17 se le llama aquí la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vaya a Romanos capítulo 1, versículo 2. Aquí la Biblia o la palabra de Dios se le llama las Santas Escrituras. Romanos 1, 2 dice así la palabra de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Acompáñeme a 2 de Timoteo 3, 15, donde vamos a ver otro nombre dado a la Biblia. ¿Por qué se llama Biblia? Es el libro de libros. Y este es el mejor libro, el único libro que es vivo, el único libro que fue inspirado por Dios. Según Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido, ¿qué cosa? Las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cuáles son los otros nombres? Vemos que es la palabra de Dios, las Santas Escrituras y las Sagradas Escrituras. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que Dios nos dio su palabra? Vaya a Deuteronomio 29, por favor. Deuteronomio 29, 29. Hay algunos términos que le quiero explicar brevemente antes de entrar a este mensaje. Vea rápidamente en la pantalla para que vea cuáles son estos términos. Es la revelación y la Biblia, la inspiración y la Biblia, la preservación de la Biblia y finalmente la iluminación. En Deuteronomio 29, 29 vemos la revelación, o sea que significa develamiento, que Dios nos dio a conocer su palabra. Ahí Deuteronomio 29, 29 dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios se dio a conocer, Él reveló su palabra y su voluntad por sus santos profetas. Y hay cosas que Él reveló que no se escribieron en este libro. Lo que se escribió se llama inspiración, o le llamamos inspiración. Vaya a 2 Timoteo 3:16. Hay muchas partes en la Biblia donde dice, por ejemplo, en Juan, hay muchas cosas que Jesús hizo que no se registraron, no se escribieron, porque todos los libros en el mundo no pueden contenerlo. Dice la Biblia que Juan escuchó un trueno y él iba a escribir lo que el trueno dijo y dijo, no lo escribas, séllalo. Entonces, no todo lo que Dios reveló se ha registrado. Hay profetas que Dios usó que no sabemos sus nombres, no sabemos cuáles fueron sus mensajes. La realidad es que no nos debe interesar. Nos debe interesar solamente lo que Dios mandó que se registrara. Según Timoteo 3:16 dice así, toda la escritura es inspirada, o esa palabra significa por soplo, inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea que la inspiración tiene que ver con la forma en que Dios dio su Biblia. Tras haberse revelado a sí mismo al hombre, Dios plasmó su revelación en forma escrita, usando a 40 hombres en un lapso de 1600 años. Entonces lo que usted y yo contenemos aquí es la inspiración de la palabra de Dios, pero Dios también prometió preservar su palabra vive para siempre. La palabra de Dios ha sido conservada por Él mismo. Y finalmente vemos la iluminación. La iluminación simplemente significa que usted ahora puede entender con el Espíritu Santo lo que Dios reveló e inspiró en su Biblia. ¿Me estoy explicando? Entonces no hay nueva revelación. Es que Dios me dijo, es que yo sentí, es que yo vi, es que vino un ángel y me dio otro mensaje.
La Biblia advierte de todo esto. Que si un ángel viene enseñando otro evangelio, o sea, es maldito, es anatema. ¿Y ha sucedido? Ha sucedido. La Biblia es suficiente y es el único libro es el único libro de Dios que nosotros respetamos y creemos. Es más, aunque haya buenos hombres que hayan escrito buenas cosas, no es la palabra de Dios. Nuestra autoridad es la Biblia. No lo que dijo un hombre, no lo que dice un pastor, no lo que dice una iglesia, es lo que dijo Dios. Ahora, pero ¿cuál es el propósito de la Biblia? ¿Cuál es su utilidad? ¿Para qué me sirve? ¿La necesitamos? Ahora, me da tristeza, quizás, coraje, no sé, que habrá creyentes que pues no les importa las escrituras, no les importa leer la Biblia. Yo escuché de un boxeador, ¿conocen a George Foreman? Dice que un día le regalaron una Biblia y él se la llevó y dijo era como un amuleto. Y él decía, esto me va a ayudar a ganar peleas. Y se llevaba su Biblia, lo empacaba con todas sus cosas y ahí tenía también dice que él encontró un centavo y era su centavo de suerte, tenía una cola de conejo, tenía un montón de cosas allí y la Biblia ya era como un amuleto y el día dice que él perdió una pelea, dice, tiré la Biblia, me deshice de ella. Lo que sucedió muchos años después, según él, es que él se dio cuenta que lo que él necesitaba hacer para triunfar en la vida no es nada más cargar la Biblia, era abrirla y leerla y ponerla en obra. Entonces no es nomás una cosa, ahí tengo la Biblia y la voy a abrir ahí en la vitrina de mi casa, ojalá Dios me bendiga. No, así no funciona. Yo conozco personas que usaron su Biblia para cruzar la frontera, y ahí la tenían y la tenían bien abrazada, pero llegando acá se deshicieron de ella. Algunos ponen su Biblia cuando van manejando, le para la policía, pon la Biblia ahí para que vean que la Biblia es mucho más que eso, mi querido hermano. No es un amuleto, ni no solamente para que usted se dé a conocer que es cristiano. Sí, eso es bueno. Escuché de un hombre que no podía ver bien, por lo tanto no podía leer, pero él cargaba una Biblia grande y se burlaban de él sus vecinos. ¿Para qué cargas eso si no lo puedes leer? Y él dijo, para que sepan en cuál equipo estoy. Y es verdad, quizás, pues la Biblia nos representa. Hay otros escritos, por ejemplo, los islámicos tienen el Corán y ahí nos identifica a nosotros, los creyentes bíblicos, como los del libro. Ahí vienen los del libro. ¿Por qué? Porque este libro no es cualquier libro, es el libro de libros. Amén. En primer lugar, queremos ver los temas principales de la Biblia. Acompáñenme a Juan 5:39. ¿Cuáles son los temas principales? Ahora, podemos debatir porque hay otros pastores o estudiosos que le dirían que el tema central es Dios o es Jesús, pero vamos a nosotros ver nada más algunos temas centrales. El primer tema, bueno, sí, es Jesucristo. Yo creo que la Biblia nos dice claramente en Juan 5:39. ¿Estamos ahí? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús dice que la Biblia da testimonio de Él. Y en los tiempos de Jesús no estaba Marcos, Mateo, no había esos libros. Entonces Él se refería a los escritos del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Dice, esas cosas dan testimonio de mí. Vaya a Lucas 24:27, por favor. Lucas 24:27. Reconozca usted que Cristo es el personaje central de la Biblia. Jesús no apareció nada más en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento se nos da a conocer a Jesucristo. Él no es un ser creado, como dicen que es el arcángel Miguel. No, Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Es Dios mismo y la Biblia se trata de Jesús. Lucas 24:27 dice así, comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las Escrituras, ¿qué cosa? Lo que de Él decían. Vaya al versículo 44, por favor. Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Note, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esta es la división del Antiguo Testamento. Nosotros ahora tenemos unas diferentes divisiones. Tenemos la ley, los históricos, los poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. Pero en los tiempos de Jesús se dividía nada más en Moisés, profetas y salmos. Y Jesús está diciendo que todo el Antiguo Testamento dan testimonio de Él. Todo el Antiguo Testamento se trata de Él. Vaya a Pedro, capítulo 1. Porque quizás habrá personas que le dirían que, bueno, Jesús es un personaje secundario, pero no si Él mismo es
Dios, Él mismo es Jehová. Es más, los profetas a los que Él se refiere, ellos cuando escribieron la Biblia, tenían el Espíritu de Cristo. Así lo dice 1 de Pedro 1:10. Estamos ahí. Amén. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, note qué persona y qué tiempo indicaba, ¿qué cosa? El Espíritu de Cristo. Mire, que estaba ¿dónde? En ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendría tras ello. Note que aún los profetas estaban ellos escribiendo o registrando la Biblia, siendo inspirados, siendo guiados por el Espíritu mismo ¿de quién? De Cristo mismo. Entonces el tema principal del Antiguo Testamento primeramente es Jesucristo. Estamos hablando de temas principales. Es Jesucristo. Segundo es la salvación. La salvación. Vaya a Juan 5:39 una vez más, por favor. Es el tema, uno de los temas principales de la Biblia, es la salvación. La palabra salvación significa liberar de algo o libertar de algo. Ahora, en su contexto tenemos que ver de qué se refiere, pero cuando nosotros estamos hablando de ser librados de la condenación del infierno, ser librados de la ira de Dios, ser librados del juicio divino. Juan 5:39 dice así la Biblia: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa? La vida eterna. Vaya a Juan 20, por favor. Quiero que usted vea que el libro de Juan fue escrito con el propósito de que usted y yo creyéramos en Jesús para que tuviéramos vida eterna. Y el libro de Juan se autollama o se autodenomina libro. Dice Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas. ¿Dónde dice ahí? En este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito del libro de Juan es para que la persona crea en Jesucristo. Ahora, haber personas que a veces van a sacar parábolas de Mateo, parábolas de Marcos y van a confundir. Están confundidos. Las parábolas fueron diseñadas para mostrarnos una verdad, pero Jesucristo mismo dijo que Él las habló en parábolas para que oyendo no puedan oír, para que viendo no vean. Y mucha gente a veces basa su falsa enseñanza en parábolas sin comprender todo el contexto de la Biblia. Pero a diferencia de los demás evangelios, es que Juan, él escribe su propósito. Mi propósito es para que usted crea en Jesucristo y para que creyendo tenga vida en su nombre. Y sabe que no hay ni una sola parábola en el libro de Juan. Usted va por todas las escrituras de Juan, no hay ni una sola parábola. Solamente registra eventos cuando Jesús se habla con personas y a todos ellos les habla y obviamente les habla de la salvación. Desde el capítulo 2, donde hay gente que vinieron y creyeron en Él, el capítulo 3 Nicodemo, en el capítulo 4 la mujer en el pozo de Jacob. Y usted puede ver a todas las personas, Él dice: yo soy el pan de vida, yo soy la puerta. Es en el libro de Juan. El libro de Juan, si solamente tuviéramos el libro de Juan, es suficiente para que usted y yo creyéramos, entendiéramos su propósito. Y ese propósito de todas las escrituras. Vaya a Hechos 10:43. Si los profetas hablaron de Jesucristo, si los profetas escribieron de Jesús, note que ellos también dieron testimonio de su salvación. Hechos 10:43, estamos ahí. Amén. Hablando de Jesús en su contexto, dan testimonio, ¿quiénes? Todos los profetas. Que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Vaya, 2 Timoteo 3:15, por favor. Note que dice que todos los profetas dan testimonio de Jesucristo. Para que reciban perdón de pecados. Otra forma de hablar de salvación. La salvación es el perdón de nuestros pecados, pero es por medio de Jesucristo. 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Note, por la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Estamos mirando los temas principales de la Biblia, es Jesucristo. Y segundo vimos su salvación. Y yo no puedo decirle cuál de esto es más importante. Yo no estoy diciendo que uno u otro más importante, porque otro tema que es prevalente es la gloria de Dios. Vaya a 1 Corintios 10:31, y aquí no voy a tomar mucho tiempo, pero simplemente la Biblia trata de glorificar a Dios. De eso se trata. Dios merece toda la gloria y toda la honra. Termina la Biblia dándole honra y gloria a Dios.
Cuando llegue el final, dice la Biblia que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Dice ahí en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces vemos que ahí vemos el propósito de nuestra vida cristiana. Cristo es el personaje central, la salvación es el mensaje central y la glorificación o la gloria para la gloria de Dios es el propósito del creyente. Estamos contestando una pregunta, ¿para qué sirve la Biblia? Vimos primeramente los temas principales de la Biblia, pero en segundo lugar vamos a ver el poder de la Biblia. Vaya a Hebreos 4:12. El poder de la Biblia. No es cualquier libro, mi querido hermano. La Biblia dice que es un libro que está vivo. Dice ahí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra eficaz significa que tiene poder para producir un efecto. La Biblia cambia a la persona. Tiene poder para salvar. Primera de Pedro 1:23. Estamos leyendo bastante escritura. Se trata de la Biblia, hermano. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Tiene poder para salvar. Quiero decirle esto, sin la palabra de Dios nadie se puede salvar. Es solamente por el conocimiento de la verdad que una persona puede llegar a ser salva. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Note que el nacimiento no es un nacimiento corruptible humano, es uno incorruptible espiritual por medio de la palabra de Dios. La palabra de verdad le llama en Efesios 1:13. Por favor, vaya a Efesios 1:13. Efesios 1:13. Dice así la Biblia, en él también vosotros, habiendo oído, ¿qué cosa? La palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra de Dios tiene poder para renacer, para que una persona sea salva, pero la persona primeramente tiene que oír, y después de oír tiene que creer. Y cuando cree, entonces ahí está el poder del evangelio por escuchar lo que es la palabra de verdad. La Biblia es la verdad. No es una verdad, no es una opinión. Y es joven, señorita, tú vas a una escuela, vas a un colegio y te dicen, tú tienes tu propia verdad. Eso no es verdad. Hay solamente una verdad. Es que dicen, es que esa es mi verdad. Yo no sé cuál es tu verdad. Mi verdad es que, pues, yo soy un tigre. Y tienes que llevarme tigris. Esa es mi verdad. Entonces cada quien ya está en su fantasía, en su mundo, decidiendo lo que es. Y se acepta. Esa es su verdad de él. Padre, no participe en eso usted. Porque muchos la culpa lo tienen los papás. Donde un niño fue expulsado o lo regañaron porque decía, yo soy gato y quería contestar, ¡miau! Y la maestra dijo, no puedes tú hacer esto. Y lo llevaron ahí al director y los padres llegaron enfurecidos, pero mi hijo es un gato. Él dijo que es gato. ¿Esa es su verdad? No, ese es un engaño. Hay solamente una verdad. La verdad se mide a base de lo que dice la Biblia. Dicen que los hombres rechazan la Biblia porque se contradice, pero la realidad es que la rechazan porque les contradice a ellos. Vaya, mira Timoteo 2:4, por favor. Dios quiere que los hombres lleguen al conocimiento de la verdad para ser salvos. Tiene que comprender la verdad, tiene que darse cuenta que es pecador, tiene que darse cuenta que merece el castigo, debe humillarse ante Dios y reconocer que Él es el único Salvador. No hay otro medio, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, no hay otro camino hacia el Padre, no hay otra puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la verdad. Si usted cree en el Hijo os hará libres. En Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a, ¿qué dice ahí?
Al conocimiento de la verdad. Le voy a leer unos versículos, nada más escuche por favor. En 2 Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer ¿qué cosa? La verdad. En Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vaya, Romanos 6:17, por favor. Estamos hablando del poder de salvar. Necesitamos escuchar la verdad. Tenemos que proclamar la verdad. Que la persona escuche y oiga lo que dice la Biblia. ¿Es la salvación una forma de doctrina? Sí, y una persona tiene que creer en esa doctrina para poder salvarse. Según la Biblia dice Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, la cual fuisteis entregados. ¿Cuál fue esa doctrina? Es obedecer al Evangelio, dice Pablo. El Evangelio requiere creer, requiere que tenga fe. Eso es lo que significa obedecer el Evangelio. No está hablando de hacer obras o portarte bien. Simplemente cuando crees el Evangelio, es cuando usted lo está obedeciendo. En el mismo contexto lo explica. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Dice Isaías. En Romanos 1:16 está el pasaje, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La Biblia misma entonces declara cómo es que una persona puede salvarse. Y usted puede ir de pasta a pasta y encontrar, escuche, más de 350 pasajes más claros que el agua, diciendo que la única condición para que una persona sea salva es creer. O hay pasajes que a veces lo usan para poder meterle una duda ahí, pero siempre que usted lo lee detenidamente se da cuenta que no es así. O la Biblia se contradice o la Biblia sola se explica. El problema es que como usted o yo pasamos tiempo sin leer la Biblia, podemos ver entonces algo que, bueno, dice ahí, alguien me dijo tengo que ocuparme de mi salvación. ¿Es verdad? ¿Dice la Biblia eso? Tengo que guardar mi salvación con temor y temblor. ¿Sí? Ahí búscalo, por favor. Yo no me sabía eso, hermano. ¿Cómo? Dice. Oh, no dice guarda tu salvación. No. Ocupados. Ok, ya cambia toda la cosa. Yo pensé que te estaba diciendo que debes guardar la salvación, hermano. No me asuste, hermano, por favor. Que yo pensaba que ya tenía que. La verdad os hará libre. Cristo es el Salvador. La palabra de Dios nos da seguridad. Pablo dijo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro. Seguridad significa que no corre riesgo, peligro. O sea que mi salvación no está en riesgo de perderla porque está segura en Cristo. Es la isla que estamos en sus manos. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo. Nadie me puede separar del amor de Cristo. Oh, eso no es licencia para vivir una vida como usted le dé su gana, ¿no? Recuerde, cuando una persona llega al conocimiento de la verdad, también viene responsabilidad de hijo de Dios. Y el hijo que no obedece, ¿qué hace el Señor? Lo azota. Hay que usar la palabra azotar mejor para que... Se dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, Él nos azota. Entonces, estamos mirando el poder de la Biblia, el poder para salvar, pero mira, escriba o no, si está escribiendo notas, el poder para edificar. El poder para edificar, vaya a Hechos 20:32. La palabra edificar está hablando de darnos crecimiento, madurez, de fortalecernos en el Espíritu. Cuando se edifica un edificio, el edificio va creciendo, ¿no? Esa es la idea que está dando el crecimiento del creyente. Habla de su madurez, pero tenemos que crecer en conocimiento y en gracia. Dice ahí Hebreos 20:32, estamos ahí. Amén. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, hablando de la palabra de Dios, y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios es suficiente no solamente para salvar, pero es suficiente para edificar. La palabra de Dios convence, convierte, corrige, limpia, conforta, da gozo, da paz, dirige. Usted necesita la palabra de Dios para fortalecerse. Segunda de Pedro 3:18 nos dice la Biblia que debemos sobreedificarnos en Cristo, hablando de un conocimiento de la palabra de Dios. Usted no puede crecer, no puede fortalecerse, no puede edificarse si no conoce la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:18, antes bien, creced en la gracia y el
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En 2 Timoteo 3:16 nos habla de ser hombres o personas perfectas, y esa palabra significa completo, maduro, cabal, que no les falte nada. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, completo, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué dice Mateo 4:4? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan espiritual, el alimento del cristiano para fortalecerse es la palabra de Dios. Y es que aquí viene entonces el asunto. No estamos edificándonos, no estamos creciendo, no estamos fortaleciéndonos porque no estamos pasando tiempo en las Escrituras. No lee su Biblia, ¿cómo se va a fortalecer? El ejemplo es comida. Si usted no se alimenta, ¿qué le sucede? ¿Qué pasa con usted? Por eso algunos no comieron bien, por eso ahorita están bien debiluchos ahorita. Empieza a ser raquítico espiritual, y no tiene fuerzas para seguir. Por eso dice crecer en gracia, porque comemos demasiado y estamos creciendo en otra cosa. Estamos creciendo en la grasa, alguien dijo. Pero es importante que usted pase tiempo leyendo las Escrituras, es su alimento espiritual. Porque dice la Biblia que la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace con el alma? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La Biblia nos transforma, nos cambia. Y será muy bueno que usted, padre, le enseñe a sus hijos la Biblia. Me resuena esa hermanita que le decía a nuestro pastor, mucha Biblia es malo. ¿Dónde aprendiste eso? No, es que mucha Biblia y mucha iglesia, eso es malo. Él le dice que la palabra de Cristo sobreabunde en nosotros. No hay tal cosa como mucha Biblia o mucha iglesia. Dile a los apóstoles que se reunían, ¿cuántos días a la semana? Todos los días. Tenían servicio todos los. Mañana nos vemos, hermano. Ya el martes, nos vemos el martes, hermanos. Nos vemos el miércoles. Y a veces nosotros venimos a unos cuantos servicios, unas cuantas horas y, es mucho. Pero cuando va al trabajo no es mucho. Si trabaja hasta 60 horas a veces, eso no es mucho. Y a los niños, no me diga cuántas horas los mandan algunos a la escuela pública, sus 6, 7 horas al día, 7 por 5, 35 horas en manos de extraños. Para mí, eso es mucho. Mirar un partido de béisbol, eso es mucho. Me decía, vamos a ver el partido de los Dodgers. Y dije, ok, ¿a qué hora nos vamos? Pues tenemos que irnos a las 4. Dije, ahora, pero ¿por qué tan temprano? Es que debemos hacer cola. Y después de hacer cola, pues vamos a durar. ¿Y cuánto dura el partido? Pues como unas 4 horas. Entonces me dijo, ¿no vas a llegar hasta tu casa hasta la tarde? Dije, no, mejor gracias, tú sigue, tú ves en mí. Eso se me hace mucho a mí, pero al mundo no, ¿verdad? Hasta la cara se pintan. Y hasta pagan un hot dog por $30. Usted podía alimentar una familia entera con esos $30, hermano, pero eso no es fanatismo, ¿verdad que no? Esa es la definición de fanatismo. El hecho que se le diga, enseñen la Biblia a sus hijos, es lo mejor que ellos pueden tener. Es lo mejor que usted le puede dar. Pero ¿por qué no les enseñamos la Biblia? Bueno, porque no está en nuestros corazones. Les estamos enseñando algo. Algo le está enseñando usted a sus hijos. Me da mucha tristeza que no son cosas buenas. No solamente le está enseñando cosas malas, un mal ejemplo que se les da. Y el niño viene a la iglesia y ni siquiera le dice el versículo al maestro. ¿No le da vergüenza, padre, que su hijo no dé el versículo? Ahí está. ¿Y cuál es el versículo? El niño no lo va a poner él solo. Alguien tiene que sentarse y decir, a ver, Hannah, repite conmigo. En el principio, creó. Toma tiempo y esfuerzo para que el niño diga el versículo y aprenda la importancia de memorizar versículos. Pero ¿sabe qué hacemos también? Ya salió de la clase de los niños, ya no memoriza versículos. ¿Cuántos versículos ha memorizado usted, hermano? No, pero cuando tiene un examen sí memoriza. Es que voy a hacer el examen de los papeles y tengo que saber la guerra y presidentes y todo. Y no estoy diciendo que está mal. Pero ¿por qué? Para las cosas que le conviene. Ahí sí ya es muy inteligente y muy involucrado, envuelto. Pero cuando trata de la Biblia... Y es por eso que a veces no somos transformados, no cambiamos. El Señor no nos fortalece, no nos hace sabios. ¿Por qué? Porque no es un amuleto, no es como que usted duerme ahí bajo su almohada y a ver si se le pasan los pensamientos mientras duerma.
o que usted la escuche en audio y se va a dormir, ojalá se me quede algo. Tiene que leerla detenidamente, tiene que leerla en oración, tiene que meditar en ella, tiene que orar, tiene que memorizar. Este es el mejor libro que usted pueda tener. Hay quienes les gusta leer todo, pero menos la Biblia, especialmente los eruditos y escolapios. A veces estaban estudiando para enseñar la Biblia y leyeron todo excepto lo que dice la Biblia. Un predicador o un misionero llamado David Livingstone viajó hacia África en el año 1852 y llevó 73 libros con él, los cuales pesaban más de 180 libras. Y mientras él iba viajando, recorrió 300 millas y tuvo que tirar libros porque decía, no podemos cargarlos ya, estamos muy cansados. Finalmente ya tiró todos y se quedó con un solo libro, la Biblia. ¿Y sabe qué dijo? Eso era todo lo que yo necesitaba. Algunos de nosotros quizás tenemos que eliminar algo en nuestras vidas que nos impiden leer la Biblia, que nos impiden pasar tiempo en las Escrituras. Quizás ya apague su teléfono a un lado, ponga a un lado también su computadora, saque la Biblia y empiece a leer las Escrituras. Apague ese radio, hermano, en la mañana, no escuche ya el cucuy de la mañana, hermano. Mejor póngase a leer la palabra de Dios. Yo no sé cómo, es que yo no soy de la mañana, yo soy más de, entonces en la tarde lea bien, hermano. Yo le recomiendo que lea por lo menos un capítulo en la mañana, por lo menos, pero si usted es más nochero, entonces lea en la noche bien, póngase a leer media hora, una hora, pase tiempo en las Escrituras. Es la única forma como Dios le va a edificar, como Dios le va a fortalecer, pero mire también cómo Dios nos va a santificar. Vaya 2 Timoteo 2:21, quiero dejarle saber la importancia de vivir una vida limpia y pura. Todos nosotros batallamos con la carne, todos nosotros batallamos con con vicios y tenemos nosotros que purificarnos y limpiarnos de estas cosas y la Biblia nos ayuda. Es importante una vida pura. En 2 Timoteo 2:21 dice así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, mire, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En Tito 2:14, Dios quiere que seamos un pueblo limpio, purificado, para ser celoso de buenas obras. Pero vaya a Juan 17:17. Y aquí es el problema de muchos que batallan con un pecado, batallan con sus pensamientos, batallan con un vicio, batallan con su forma de hablar, su conducta. Algunos son quizás muy enojones, otros son muy orgullosos, otros son mal hablados. La Biblia nos ayuda a limpiarnos de todas estas cosas. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. ¿Qué dice al final ahí? Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es el medio de limpieza espiritual. Dijo el salmista en Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, mire, para no pecar contra ti. Y Salmo 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Es con la palabra de Dios que tendremos un camino recto y limpio, pensamientos puros. Es necesario que leamos la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para salvar, para edificar y para santificar. Alguien dijo esto, la Biblia nos aparta del pecado, pero el pecado nos aparta de la Biblia. Hay personas que no pueden abrir la Biblia porque sus obras son malas. Y dicen, no, es que yo estoy en mi pecado y si yo voy y leo la Biblia me siento como un hipócrita. Y se les hace difícil leer la palabra de Dios. Quiero decirle, pues, Dios ya sabe que usted es un hipócrita, lea la Biblia. Todos nosotros batallamos con la maldad y el pecado. Y Él dice, pues gracias por venir. Y Él conoce su corazón. Y si usted quiere venir y quiere venir con un corazón sincero, Dios lo recibe con brazos abiertos. Entonces hágase a un lado ese sentimiento. Usted haga lo que tenga que hacer. Lea la Biblia. Porque cuando usted lee la Biblia, entonces la Biblia le va a apartar del pecado. Entonces, ¿en qué lado está usted? ¿Está en el lado donde dice no puedo ir a la Biblia porque acá está el pecado y aquí me estoy gozando el pecado? Usted está en este lado y vive una vida santa que dice, pues yo no puedo cruzar a aquel lado porque la Biblia me impide. La palabra de Dios me impide. Mire, yo le digo esto. Y esto lo he comprobado, lo he confirmado con otros muchos pastores, que si usted pasa unos cuantos días, 30 días, dicen, sin leer la Biblia, no hay un pecado que no haría. Usted está
tan frío espiritualmente, usted está raquítico espiritualmente, usted necesita hoy, mire, forzarse. Pablo dijo, pongo mi cuerpo en sujeción. Yo voy a forzarme a leer la Biblia, voy a sentarme, la voy a abrir y voy a leerla. Pero no solamente es leerla, vamos a ver qué tenemos que hacer con ella en cuanto a nuestro conocimiento, es aplicarla. Vimos ahí para qué sirve la Biblia, vimos los temas principales de la Biblia, vimos el poder de la Biblia y por último, debe decir ahí cómo estudiar la Biblia. Cómo estudiar la Biblia. Va a 2 Timoteo 2:15, por favor. Número 3 es cómo estudiar la Biblia. 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia. Eso significa hacer esmero. Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué cosa? La palabra, ¿verdad? Significa que sabe hacer observaciones, entiende el contexto, sabe interpretar las escrituras a la luz de la misma Biblia. Escuche, usted no necesita un colegio para aprender eso, un seminario, una universidad cristiana. Usted no necesita eso. Usted simplemente necesita leer la Biblia. La iglesia está para ayudarle. Su servidor le puede ayudar a aprender a estudiar la Biblia. Lo primero que le voy a decir es, ¿ya la leíste? No, hay que leerla. Le voy a decir, ¿ya se memorizó los libros de la Biblia? Si no se los ha memorizado, ahí es donde debe empezar, para que cuando diga, vamos a Ezequías, y acompáñenme a Ezequías, por favor. Ezequías 3:4. Ok, bien, creo que nada más unos cuantos por ahí todavía se les hace falta memorizar la Biblia. Es que Ezequías 3:4 no existe, Ezequías nada más tiene un capítulo. No, tampoco existe, eso es todo, hermano, ok. Pero sí se acuerda cuando ustedes estaban hojeando, ¿se acuerda? Ahí estaban ustedes hojeando, no encontraban el pasaje y decían, yo pensé que era Ezequiel, pastor. No, no se haga, hermano. Memorice los libros de la Biblia. Conozca, sepa cómo manejar las escrituras y empieza a leer y a leer y a leer y a leer la Biblia. Aprenda a leer detenidamente. Tome un diccionario y use el diccionario oficial de España para que usted pueda ver especialmente el significado en este contexto, en el tiempo que se tradujo la Biblia. Porque a veces si usted ve la palabra iglesia en un diccionario moderno va a decir que es la parroquia de la Iglesia Católica, entonces ahí ya sabemos que eso no es un diccionario correcto. La palabra iglesia, ¿qué significa? Asamblea, es una asamblea llamada aparte con un propósito de gente creyente y salva y bautizada. Bueno, mire, ¿cómo estudiar la Biblia? Primero tiene que anhelar la palabra de Dios. Anhele. Dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Tiene que anhelarla, desearla. Un hombre conocido, un predicador de antaño, dijo, los 3 primeros años después de mi conversión, descuidé la palabra de Dios. Desde que empecé a escudriñarla diligentemente, la bendición ha sido maravillosa. He leído la Biblia 100 veces y siempre con un creciente deleite. Imagínense leer la Biblia 100 veces en su vida. ¿Es posible? ¿Cuántas veces has repetido la misma película, hermano? Ya sabe lo que va a pasar, pero ahí estamos, mirando Nacho Libre otra vez. Mirando deporte. ¿Cuántos partidos de fútbol ha visto, hermano? De básquet, de béisbol. Oh, yo soy deportista, hermano, se nota, ¿no? No estoy en contra de los deportes, no, de ninguna manera. Yo creo que en el cielo vamos a jugar de fútbol, es bíblico. O un balón va a ser de perla y vamos a tomar Coca-Cola y el lenguaje oficial es español en el cielo. Por eso más vale que aprendas bien, hijo. Usted. Aprende bien español. Yo no estoy en contra de los deportes, no estoy en contra de esas cosas, de la recreación. El problema es cuando le damos más tiempo a ello. Nomás le pregunto, ¿cuántas veces usted ha leído la Biblia? ¿Cuántas veces ya la leyó de pasta a pasta? Sería una buena meta proponerse usted, bueno, yo quisiera leerla perdida una vez al año, no, hermanos, ya hay que madurar. Ya un niño de 6 años que lea sus 3 capítulos diarios, lo lee en un año, pero usted, no, hay que darle más importancia, hay que darle más tiempo. Que la lea por lo menos unas 3 veces al año. 3 veces, pastor, eso es mucho, ¿no? Es nada más media hora al día.
¿Podrá usted darle a Dios media hora al día? Donde usted lee bien, fácil, unos 10 capítulos diarios. ¿Podría usted leer la Biblia de esta forma? Darle tiempo a Dios. ¿Sabe por qué no lo hace? Pues le hace falta anhelar, desear. Pero también debe escuchar la palabra de Dios. Y ahí es la bendición de ser parte de una iglesia bíblica que predica la palabra de Dios. Le animo a que aprenda a hojear la Biblia. Van muy rápido. Perdida la hojeamos aquí. A veces me han dicho algunos, cuando damos un bosquejo, y ahí tenemos las escrituras. Me decía una persona que eso no estaba bien. Y él nada más usaba 2 versículos en todo su mensaje. Es importante que nuestra Biblia que nuestro mensaje se centre en la Biblia. Y le digo porque ese también es una reprensión para los que hoy quieren llamarse predicadores y no predican la Biblia. Predican todo excepto la Biblia. Predican psicología, predican autoayuda y tú puedes, supérate. Y raramente usan las escrituras. Venga, escuche la palabra de Dios. No hay nada comparado a estar en persona, especialmente donde nos reunimos y Dios se manifiesta de una forma especial, porque dice la Biblia que donde se reúnen 1, 2 o 3, Él está en medio de nosotros. La importancia de reunirse para escuchar la palabra de Dios. Pero mire, lea la palabra de Dios. Vaya a Apocalipsis 1.3, por favor, Apocalipsis 1.3. Cuando usted lea la Biblia, léala en oración. Apocalipsis 1.3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee. Vamos a ver después, sí, el que las guarda. En Salmo 119:18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando usted lea la Biblia, pídale a Dios que le dé entendimiento. Aquí le tengo un ejemplo, algunas preguntas que se puede hacer cuando usted lea la Biblia. Hágase esta pregunta, ¿hay algún pecado que debo abandonar? O sea, si usted está leyendo y habla de un pecado, examine su corazón. ¿Hay alguna promesa que debo yo reclamar? Si Dios le está dando una promesa, ¿hay algún ejemplo que seguir? Si estoy leyendo sobre un hombre llamado Sansón, ¿qué ejemplo puedo seguir de él? ¿O qué ejemplo debo evitar? ¿Hay algún mandamiento que debo obedecer? ¿Hay alguna piedra de tropiezo que debo evitar? Aunque solo hay una interpretación correcta de cualquier pasaje de la Escritura, hay muchas aplicaciones. Una señora se relajaba leyendo la Biblia cada día. Tras observar este hábito durante varios años, su hija de 6 años le preguntó, oye, ¿cuándo vas a terminar el libro? La verdad es que lo leemos una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y como que algo nuevo siempre aparece. Los que hemos leído la Biblia, el Señor nos habla de diferentes formas, depende de la etapa en la que encontramos en la vida. Cuando yo empecé a leer la Biblia de manera seria, yo era soltero, vivía bajo el techo de mis padres. Y el Señor me hablaba de sabiduría, me hablaba de pureza, me hablaba de áreas de fe. Pero cuando me casé, ya tenía otras necesidades. Y ahora el Señor me hablaba de una forma diferente. Y ahora como padre, leo la Biblia y el Señor me enseña cómo ser un padre, qué enseñar a mis hijos. Y ahora mi siguiente etapa como maestro de la Biblia, como pastor. Entonces yo tengo, aunque es el mismo libro, parece diferente cada vez. Porque cuando yo estaba estudiando en un colegio bíblico, puras de fe salían. Ten fe, porque era caro el colegio. Y nos decían, si no pagas, te corremos. Así nos decían, y yo oraba, Señor, provéeme. Y cuando leía Génesis, ¿hay alguna cosa difícil para mí? Oh, ese pasaje, Dios me hablaba. No, no hay nada difícil para ti, Dios. Y luego leía Mateo y decía, a todo aquel que cree, todo le es posible. Ah, Señor, 1,500, págame mi colegiatura. ¿Qué me estoy explicando? Porque era mi necesidad en ese momento. Ya después, cuando me encontraba ya solo, el que haya esposa y al bien, ah, Señor. ¿Qué te ríes, hermana? Mi esposa. Y después que me casé, otra vez, fe, Señor, tengo necesidad. Era un tiempo que estaba yo bien cansado por la ansiedad que tenía. Yo naturalmente soy muy ansioso. Ahora creo que me siento y empiezo a temblar mis pies. ¿Has visto esos que pies ahí? You need to fidget something. Y encima de eso, la preocupación, las cargas.
la renta y todo, una gran preocupación, en el banco, una gran presión. Tenía como 5 patrones, tenía que agradar a todos y agradar a los clientes y llegaba a la casa con un dolor. Y siempre con una ansiedad, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo voy a sustentar a mi familia? ¿Y cómo? Ya viene otra niña, pero ¿cómo? ¿Y cómo le voy a hacer? Yo veía a mi esposa bien dormida. Yo con ansiedad, 3, 4 de la mañana, sin poder dormir, dando vueltas y vueltas y vueltas. Hasta que un día el Señor me tuvo que enseñar una lección. Y Él me dijo, echa sobre Jehová tu carga. Él te sustentará. Ese pasaje, ese versículo, uno solito, es como que presionó un botón y todo cambió. El Señor me trajo una paz y ¿sabe qué? Me di cuenta, ¿quién soy yo para creer que estoy en control? Yo no estoy en control. Dios está en control. Él es el que va a cuidar. Él es el que me va a alimentar. Es su problema de Él y desde entonces el Señor es mi testigo. No me preocupa. Todo lo que tiene que ver con provisión y finanzas, no me preocupa. ¿Dónde vendrá? No sé, siempre llega. Siempre Dios provee de una forma u otra. Pero ya no tienes para la renta. Dije, espérate. El Señor va a rato desaparece. Y así, dicho y hecho. Una vez me faltaban $750. Y me llegó un cheque de $7.55. Hasta para las sodas me dio el Señor. ¿Y sabe qué? Así ya ha sido. ¿Cuánto nos hace para completar? No, nos falta 350. Espérate. Al rato llega el Señor. Y así el Señor siempre llega. Y hasta para las sodas y la pizza me dio también. Ahora como pastor tengo otras preocupaciones, las cuales he aprendido ahora y aún, como digo, como soy ansioso. Ahora mi ansiedad no es mi hogar, mi ansiedad no es la provisión, mi ansiedad es los hermanos en la iglesia. ¿Cómo les ayudo? ¿Cómo les puedo hacer bendición? Una de mis más grandes ansiedades es qué mensaje es el más apropiado para nuestra iglesia en este momento, lo que más necesitan. ¿Por qué? Porque la vida de muchos está en juego. Está ahí un riesgo de hermanos que no están bien en su hogar, las familias, gente desviándose. Y no lo tomo a la ligera, es una ansiedad que a veces no puedo ni dormir. Y le digo ahora, Señor, dame un versículo para este también. Porque sepa algo que ahora en esta etapa el Señor también ahora me está enseñando, me está guiando. Nunca dejas de aprender, mi hermano. Lee la Biblia, lee las Escrituras, escudriñe la palabra de Dios. Examina, la palabra escudriñar significa examinar una cosa cuidadosamente. Y usted debe aprender a escudriñar la palabra de Dios. Vaya a Hechos 17:11, por favor. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahí ellos estaban examinando cuidadosamente las Escrituras. Y eso es lo que le digo a usted. Usted escucha un mensaje aquí, vaya a escudriñe. Vaya a ver si es verdad lo que el pastor dijo. Yo no me siento amenazado ni me siento que usted falta el respeto. Usted quiere saber la verdad, escudriñe. Vaya, escudriñe. Y si hay un error que yo cometí, venga, pastor, usted había dicho esto, pero ¿qué de este pasaje? Hermano, tiene razón, gracias. Yo también quiero estar en la verdad. Yo también quiero saber lo que dice la palabra de Dios. Si yo me equivoco, yo quiero saber. Pero no crean todo lo que dice un hombre, no me crea a mí. Es que lo dijo el pastor. ¿Y eso qué? ¿Lo dice la Biblia o no? O si yo hablo conforme a las sanas palabras de Cristo, qué bendición. Si hablo conforme a lo que dice las Escrituras, qué bendición, pero nunca se confíe, mi hermano. Al punto que diga ciegamente lo que el pastor diga, yo lo sigo. No haga eso. No lo haga. Es que usted es el hombre de Dios. Sí, soy hombre de Dios, pero recuerde cuando hablo conforme a lo que dice la Biblia. Pero es que Dios le ha dado a usted sabiduría. Esa sabiduría viene de Biblia. Usted también la puede tener. No crea que es que los del clero y acá los laicos. No, ¿dónde salió eso? Es que son los del clero y laico. Uno que no tiene estudio. ¿Sí me estoy explicando? No debe haber esa separación en la casa de Dios, diciendo que ahí está Él y es el único que sabe. No, usted también puede saber. Dios también le puede usar a usted para enseñar a otra persona, para guiar a otra persona, para instruir a otra persona. Dios le puede usar a usted como un instrumento cuando usted escudriñe las Escrituras.
Y hay que enseñar a nuestros hijos también que ellos tienen que examinar y creer lo que dice la Biblia. Cuando usted lea la Biblia, usted debe verlo, entenderlo en su sentido literal. Por ejemplo, a Jonás, ¿se lo tragó un gran pez o era algo figurativo? O sea, literalmente fue tragado por un animal. Dice la gran pez, pero usted y yo comprendíamos eso como una ballena. Una niña estaba hablando con su maestra sobre las ballenas. Dijo la profesora, es físicamente imposible que una ballena se traiga a un humano, porque aunque es mamífero muy grande, su garganta es muy pequeña. La niña dice, bueno, a Jonás se lo tragó una. La profesora irritada repite, dice, no, no es posible que una ballena se pueda tragar a un humano. Es físicamente imposible. Y la niña dice, bueno, cuando vaya al cielo le voy a preguntar a Jonás. Y la maestra dice, ¿y qué tal si Jonás se fue al infierno? La niña le responde, pues pregúntele usted. Yo creo que Jonás fue tragado por un gran pez, literal, como dice la Biblia. Y si la Biblia dice que Jonás se tragó al gran pez, también lo creía. Lo que dice las Escrituras. Es más, se ha documentado ya mucha gente ha sido tragada por ballenas. En el año 1800 se registró el primer hombre que se lo tragó una ballena, se cayó de un barco. 3 días después, ahí están ellos sacando una ballena del mar, y cuando la ponen en el piso ven que la ballena se está moviendo. Cuando la abren, ahí está el hombre. Estaba encerrado por más de 3 días y todo el ácido ahí deshizo su ropa, su cabello, andaba sin cejas, sin nada, su piel amarilla, pero sobrevivió. O sea, yo no necesito esa historia para creer la Biblia, pero le estoy diciendo que a veces la gente habla en su ignorancia, decir, es imposible físicamente es imposible que una avispa vuele. ¿Sabías de eso? La forma en que es diseñada, todos los científicos se quejan, pero ¿cómo vuela? A ella no le importa, ella vuela. No le importa lo que diga un ingeniero por ahí, la avispa o la colmena, como se llame, va a volar, porque así lo hizo Dios. Cuando usted lea la Biblia, vea en el sentido literal, cuando apareció una mano escribiendo, era una mano. Cuando dice la Biblia que Moisés vio la espalda de Jehová, de Dios, él vio la espalda. Dice la Biblia que Dios creó todos los cielos, la tierra y todo lo que no hay en 6 días. Es lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que una virgen concibió. Así dice la Biblia. Una mujer que no conocía varón, ella se embarazó. Así dice la palabra de Dios. Si lo dice la Biblia, yo lo creo. ¿Lo cree usted? A lo menos que diga la Biblia que es una alegoría, que es una ilustración, un tipo, entonces ahí también ya entra esa regla de interpretación. Medite en la palabra de Dios. Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche. No solamente usted debe leer la Biblia, escucharla, anhelarla, usted debe escudriñarla, pero debe meditar en ella. Vaya a Salmo 119, versículo 11. Nos enseña que debe memorizar la Biblia. ¿Cuál fue el último pasaje que usted memorizó, mi hermano? Salmo 119, 11, ¿estamos ahí? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Sabía usted que cuando usted memoriza la Biblia, Dios le enseña? Cuando yo empecé a memorizar la Biblia, aprendí bastante. Les digo esto para que usted también aproveche este asunto de memorizar las Escrituras, leerla, repetir una y otra vez las Escrituras, y se le queda en su corazón, y el Señor le enseña, y le enseña, y le enseña. ¿Se acuerda cuando estaba en la escuela y cómo se memorizaba todo el drama y la hora que iba a ser? Oh, se memorizaban muchas cosas. Especialmente los mexicanos. Yo sé que a Estados Unidos aquí no. Están mirando algunos hermanos pochos como, bueno, aquí no hacíamos eso, ¿verdad que no? No. Pero mi mamá me decía, eso fue lo que aprendí cuando estaba en la secundaria, y todavía me lo decía. Dijo, órale. Y le daban papeles, ¿verdad, hermanos? ¿Sí se acuerdan, hermanos? Entonces sí puede. Sí puede memorizar capítulos enteros, salmos enteros. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá el que guarda a Israel. ¿Saben ese pasaje? Vamos a memorizarlo.
cuando esté de viaje, porque es el salmo de viaje. Memorice Salmo 1, Salmo 23. Memorice libros enteros pequeños, mira, se memoriza 3 versículos cada día. En un mes se va a memorizar Colosenses completo. Todo el libro de Colosenses, todo el libro de Colosenses. 3 versículos cada día, 3 versículos. Haga esa meta. Usted batalla con un pecado, memorice versículos de ese pecado. Entonces, hermano, ¿qué batallas? Yo batallo con el chisme, pastor. Hay muchos pasajes para eso. Hay un pasaje que dice, pon un freno en mi boca, hermano, sería bueno. Guarda mis labios, sería bueno. ¿Te batalla con lo que ve? Memorice Romanos capítulo 6. ¿O usted es perfecto? No, ¿verdad que no? No somos, nadie es. Memorice las Escrituras y por último, obedezca la palabra de Dios. Santiago 1, versículo 22. Santiago 1, 22. ¿Estamos ahí? Pero sed hacedores ¿de qué? De la palabra, mire, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué tan importante es no solamente conocer la palabra de Dios? Sí, hay que leerla, hay que escudriñarla, hay que meditar en ella, hay que memorizarla, pero ¿con el fin de qué? De hacerla, ponerla por obra. Hay quienes le dice, yo sé esto, le dice, tanta Biblia que lees y no cambias. Ahí está. Y sí saca la Biblia leyendo. Y la lee, pero igual. No se desanime, hermano, siga leyendo. ¿Sí? Siga leyendo. Pero yo cambie. Póngala por obra. Un paso a la vez. Algo que el Señor le diga. Escríbalo. Dios, si quieres que yo cambie. Yo estoy tratando de enseñar a mi hija, la mayor, cómo ella puede aplicar lo que escucha en la predicación. Porque no se trata nada más de escuchar, se trata de tomar decisiones. ¿De qué trató el mensaje? No sé cómo explicártelo. Digo, explícamelo. En tus palabras. Tell me what you think. Ya me empieza a decir, ok, ¿eso cómo te sirve a ti? Me queda mirando, what? ¿Sí? La predicación es para que tú escuches y hagas cambios en tu vida. Y hagas promesas a Dios. Y tú le pidas a Dios que te ayude a cumplir. Toma decisiones. Pero lo mismo con la palabra de Dios, cuando la leemos, no se trata, ay, nada más que ver historia bonita. Está bonita esta historia. No, hay que hacerlo. Y vea ejemplos en la Biblia. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? Cayeron, mira. Yo no sé cómo sucedió. Ahí está el hombre mintiendo. Y en ese momento cayó muerto. No sé si se le torcieron los ojos, se cayó, quién sabe. Y ahí mandan los jóvenes. ¿Ya? Para eso son los jóvenes en la Biblia, para cargar muertos. Y ahí van los muchachos, los llevan, hacen un hoyo, y ahí lo entierran. Ya se murió Ananías. Y al rato viene Zafira. Ni cuenta se da que su esposo había muerto. Oye, ¿es cierto que vendiste la heredad tanto? Aquí a la puerta están los que enterraron a tu esposo. No sé si en ese momento cuando miró, cayó muerta, no sé. Pero no es interesante, qué tremenda historia, ¿no? Pero ¿qué aplicación tiene? ¿Y cuánto mentís, hermano? ¿Cuánto mentimos? Hemos caído muertos, hermano. ¿Cuántos ya caíamos muertos, hermano? No se trata nada más de leer la historia, se trata de aplicarlo. Y mira, hay partes en la Biblia que yo leo, digo, yo estoy fallando aquí. La Biblia es comparada a un espejo, pero muchos la vemos así, a ver, ¿qué puedo ver de ti? Mira, ¿ya viste lo que la Biblia dice de ti? A veces no vino un hermano y se perdió ese mensaje, era para él. No pensemos así, el mensaje era para mí. El mensaje es para los que vinimos. ¿Qué le parece, hermano? ¿Cómo está su lectura bíblica? Va a terminar fuerte el año, hermano. Ahora, si usted tiene poco tiempo, ya le di varios principios, cómo usted puede aplicar este asunto de las Escrituras. Recuerde cuáles son los temas principales de la Biblia: Jesucristo, la salvación y su gloria.
Vimos el poder de la Biblia, no solamente tiene poder para salvarnos, pero para edificarnos y santificarnos. Finalmente vimos cómo estudiar la Biblia. Anhele la palabra de Dios, escúchela. No vaya a faltar, hermanos. Venga a la iglesia siempre que las puertas estén abiertas y usted puede venir. No vaya a faltar. Haga el esfuerzo de venir a la casa de Dios para que pueda escuchar la palabra de Dios. Lea la Biblia en su casa, escudriñela, medite en ella, escriba lo que Dios le dice, memorice las escrituras, pero póngalo por obra, obedezca la palabra de Dios. La Biblia tiene gran beneficio para nosotros. Así que no tome este mensaje, escuche y diga, estuvo bonito el mensaje. Hay que leer la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias damos por tu palabra. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Señor, por mostrarnos en tu palabra cómo una persona puede llegar al conocimiento de la verdad de la salvación. Gracias, Padre, también porque tu palabra es suficiente para edificarnos, enseñarnos y guiarnos. ¿Cuántas veces nosotros, como humanos falibles, no sabemos qué hacer? Tu palabra nos da sabiduría. ¿Qué hacer como padres? Tu palabra nos da sabiduría. ¿Qué hacer, Padre, en estos tiempos para poder guiar una iglesia, una congregación? Gracias por tu palabra que nos ha ayudado y nos ha dirigido. Señor, pedimos que nos ayudes a amar tu palabra, a apreciarla, a anhelarla, a escucharla, a leerla, a meditar en ella, a memorizarla y a ponerla por obra. Señor, cámbianos, transfórmanos, Señor. Cambia nuestra manera de ser, santifícanos para que seamos instrumentos útiles en tus manos. Úsanos, Padre. Gracias, Padre, una vez más por tu palabra. Yo te lo pido en nombre de Jesús. Amén.